Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el tema de vectores. En este caso vamos a comenzar con lo que viene a ser la definición de un vector. Muy bien. Un vector queda bien definido cuando se dan a conocer los siguientes tres entes. El primero de ellos va a ser la dirección. En este caso vamos a definir la dirección como una recta orientada en el espacio. Por ejemplo, tenemos acá el espacio, la terna cartesiana x, y, z, y dibujamos una recta orientada ahí. Ahora, te hablé de orientación. Para ello vamos a considerar lo siguiente: los ángulos directores. Y los ángulos directores básicamente son aquellos que forman la recta con cada eje. Es decir, tenemos un ángulo director para el eje X, que va a ser alfa, es el que forma la recta con el eje X. El ángulo que forma la recta con el eje Y lo vamos a llamar beta. Y el ángulo que forma la recta con el eje Z lo vamos a llamar teta. A estos tres ángulos se les denomina ángulos directores, que básicamente lo que van a hacer es orientar a la recta. Perfecto. Una vez que ya tenemos la dirección, ahora vamos a ver lo que es el sentido, que básicamente es el camino que yo escojo para poder moverme sobre esta recta. Es decir, la recta inicial que teníamos es esta. Hasta ahí todo bien. Imaginemos que hay una personita que está aquí en el punto A y decide moverse en este sentido hacia un punto B. En pocas palabras, el punto A sería el punto inicial de partida, pues, ¿no? Y el punto B sería el punto de llegada, pues. En pocas palabras, yo puedo dibujar este camino de A hacia B mediante una pequeña flecha. Y esta flecha me indicaría el sentido que yo escogí en esta recta. Ahora, claramente te puedes dar cuenta de lo siguiente: yo también hubiese podido moverme al revés, es decir, desde B hacia A. Y claramente también se puede hacer. Por lo que nosotros decimos que existen dos posibilidades de sentido en una sola dirección. Es decir, o bien me voy hacia un lado o en el lado opuesto. Nada más. Y bien, hasta ya tenemos definido lo que es el sentido. Ahora pasamos a definir lo que es el módulo. Muy bien. El módulo básicamente es la medida de ese pequeño recorrido que hemos hecho nosotros, en este caso desde A hacia B. ¿Correcto? Si nosotros decimos lo siguiente, que de A hacia B hay 5 unidades de medida. Ahora, ¿por qué le pongo unidades? Porque claramente puede ser metros, kilómetros, y si es una unidad de fuerza puede ser newton, etc. Por eso es que le pongo las letras de unidades para referenciar algo general. En pocas palabras, una vez que ya doy la medida de ese tramo de A hasta B, ya indico lo que es el módulo. Y con estas tres componentes básicamente ya puedo definir al vector. Ahora podemos graficarlo de la siguiente manera. Acá tenemos la terna cartesiana x, y, z. Y acá tenemos al vector. En este caso he dibujado una flecha que va a indicar el sentido, pero claramente la dirección sería la recta que pasa por este vector, o la recta donde está contenida el vector. Y yo le puedo poner un nombre. A este vector yo le voy a llamar n, y la representación gráfica en este caso va con una letra, y como subíndice, si te das cuenta, acá le he colocado una flechita, que básicamente esta va a ser la notación de un vector. Por ejemplo, si te dan una letra y una flecha arriba, como en este caso, pues básicamente te están dando un vector. Ahora, hay unos libros, obviamente, donde representan al vector de otra manera. Por ejemplo, le ponen la letra mayúscula en negrita, o le ponen la letra con subíndice una raya, ya no una flecha. Pero por cuestiones prácticas pongo la flecha. Y es como suelo trabajar yo toda la teoría de vectores y básicamente los ejercicios que se pueden hacer aquí. Vamos a hablar ya acerca de los versores o vectores unitarios de los ejes X, Y, Z. Claro, cabe resaltar que en este capítulo vamos a trabajar los vectores vistos en 3 dimensiones, o también llamados vectores en R3. Bien, es fundamental obviamente conocer estos versores o vectores unitarios para dichas direcciones. En este caso la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. Muy bien. El vector unitario o versor para el eje X, que va a tener el sentido positivo de X también, va a ser el vector unitario Y. El vector unitario que va a tener la dirección de Y y el sentido positivo para Y va a ser el vector unitario J, y así para el eje Z va a ser el vector unitario K. Muy bien. Ahora, a estos vectores se les llama unitarios, obviamente porque su módulo, es decir, la longitud de cada uno de ellos va a ser una unidad, nada más.
Y bueno, ya te había dicho que Y es el vector unitario que indica la dirección y sentido del eje X, J para y K para el eje Z. Muy bien, ahora, lo interesante de estos vectores unitarios es que lo podemos usar para poder escribir algebraicamente un vector en general. En este caso ya habíamos visto cómo se representa un vector geométricamente, ¿correcto? Y bueno, algo que debemos saber también de este vector unitario es lo siguiente, que solamente nos va a indicar dos cosas, la dirección y sentido. Pero como ya sabemos, un vector tiene que tener también un módulo. Entonces, si nosotros adicionamos a dicho módulo, que bueno, es una magnitud física escalar, le adicionamos un vector unitario, básicamente ya estamos teniendo todo el conjunto que compone a un vector, módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, de manera general, imaginemos la siguiente dirección y el siguiente sentido, que está representado por la flechita de morado, y le vamos a llamar vector A. Ahora vamos a decir que el vector unitario para esta dirección arbitrariamente va a ser n. Por ejemplo, para el eje X era y para esta dirección arbitraria le voy a poner vector unitario n, cuyo módulo también va a ser una unidad. Y bueno, vamos a decir que este vector de moradito mide 5 unidades. Entonces, si yo quiero representar a ese vector A, como ya tengo su módulo que es 5 y tengo el vector unitario que va a dar dirección y sentido, obviamente para poder representar al vector A tenemos que juntar los dos, es decir, el módulo y el vector unitario. ¿Y cómo lo juntamos? Con un producto. Entonces, al multiplicar dicho módulo por su vector unitario correspondiente a esa dirección, ya estamos obteniendo el vector como tal. Y básicamente esta sería la forma algebraica de cómo representar al vector A. Muy bien, ya se había definido básicamente lo que es un vector, dado su dirección, su sentido y su módulo, que básicamente es el primer video que hicimos. Ahora, para poder representar algebraicamente este vector, nos vamos a basar en la forma geométrica que tiene. Por ejemplo, digamos que este muñeco se ha movido en este sentido, en el eje X. Ahí está. Luego, yo lo puedo representar obviamente por un vector que indica el sentido y la dirección del eje X. Hasta ahí todo bien. Obviamente falta su módulo, pero ya lo vamos a colocar después. Luego puedo decir que se mueve en el eje Y en ese sentido, y también lo puedo representar por un vector, y de igual manera en el eje Z. Ahí está. Ahora, como puedes ver, el muñeco se ha movido en los tres ejes. Hasta ahí todo bien. Podemos decir que se ha movido 5 unidades en X, 7 unidades en Y y 10 unidades en Z. Claramente estos valores pueden ir cambiando, ya depende de cada uno, pero para el ejemplo vamos a colocar estos valores. Muy bien. Ahora, ya conocemos cuánto nos hemos movido en cada dirección. Además, el movernos en estas tres direcciones nos ha llevado de un punto inicial, que básicamente sería este punto de partida, hacia un punto final. Este va a ser el punto de llegada, y lo podemos ver gráficamente de esta manera. Aquí tenemos el inicio y acá tenemos el fin, y lo podemos representar por un vector que va dirigido del punto inicial al punto final, y lo voy a llamar vector n. Excelente. Ahora podemos darle un nombre a cada flechita, en este caso las flechas de morado que habíamos puesto anteriormente, que indicaba cuánto se ha movido el muñeco en cada eje. Entonces podemos llamar a este vector A este vector B, y al vector que en este caso tiene dirección y sentido del eje Z lo vamos a llamar C, y además que mide 10 unidades, pues no. Hasta ahí ya tenemos los tres vectores que indica básicamente lo que se ha movido el muñeco en cada eje. Bien, ahora en el video pasado habíamos trabajado los versores o vectores unitarios de los ejes X, Y y Z. Perfecto. Pero estos vectores A, B y C yo los puedo escribir obviamente conociendo su módulo y el vector unitario correspondiente a cada eje. En este caso, si yo quisiera pasar a la forma algebraica al vector A, sería su módulo multiplicado por el vector unitario correspondiente, que en este caso sería el vector unitario y. Entonces puedo decir que A es igual a 5i. De igual manera para B, podemos decir que es igual al módulo que es 7 multiplicado por el vector unitario j. Y de igual manera para el vector C, que sería el módulo multiplicado por el vector unitario k. Donde ya se sabe claramente que i es el versor del eje X, j es el versor del eje Y, y k es el versor del eje Z.
Además, cabe resaltar que Y va a tener la dirección y sentido del eje X positivo, J del eje Y positivo y K del eje Z positivo. Muy bien, ya teníamos este gráfico visto anteriormente del vector n, que iba del punto inicial al punto final. Y finalmente podemos decir lo siguiente: este vector n nos resultó de habernos movido en estas tres direcciones. Entonces yo puedo decir que el vector n es la suma de estos tres vectores de morado. O también se puede decir que el vector n es la combinación lineal del vector a, b y c. Es decir, n es a más b más c, que básicamente a era 5i, b 7j y c 10k. En pocas palabras, el vector n es igual a 5i más 7j más 10k. Y bien, básicamente el vector n queda representado de esa manera, donde nos indica lo siguiente: n es un vector que mide 5 unidades en dirección y sentido positivo del eje x, por eso es que 5i. Además, 7 unidades en dirección y sentido positivo del eje y. Y finalmente 10 unidades en sentido y dirección positiva del eje z. Y bueno, esta representación es muy importante porque por lo general para trabajar los problemas de vectores, la teoría que falta para vectores, la representación que se usa es la representación que puedes ver aquí. Nota, este vector claramente también se hubiese podido mover en sentido negativo de la dirección X, o en sentido negativo de la dirección Y, o en sentido negativo de la dirección Z, o en X y en Y, o en Y y en Z, etc. Y cuando pasa eso, básicamente le vamos a colocar un signo negativo a la dirección correspondiente. Por ejemplo, si se hubiese movido 5 unidades en la dirección X, pero en el sentido negativo de X, básicamente aquí en vez de ponerle 5i, se le colocaría menos 5i, que nos va a indicar que se ha movido en el eje X, pero en sentido negativo. Ya habíamos visto básicamente la representación geométrica y algebraica de un vector en los videos anteriores. Ahora, veremos cómo calcular el módulo, que también se le llama magnitud, correcto, o algunos le llaman longitud del vector, dada su representación algebraica. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar el vector de esta manera: 5i más 7j más 10k. Y si quieres saber por qué se puede escribir así un vector de la forma algebraica, pues te invito a ver mis videos anteriores para que estés al tanto. Muy bien, ahora, este vector n, que es 5i, significa que se ha movido 5 unidades en dirección y sentido positivo del eje x, porque acá es positivo, más 5. De igual manera acá es más 7, es decir, se ha movido 7 unidades en dirección y sentido positivo del eje y 10 unidades en dirección y sentido positivo del eje z. Perfecto. Ahora, gráficamente el vector n sería de la siguiente manera. Ahí tenemos la terna cartesiana x, y, z. Ya te había mencionado que estamos trabajando vectores en 3 dimensiones o en R3. Y vamos a graficar cada uno de estos vectores: 5i, 7j y 10k. Entonces el vector 5i básicamente va a ser el vector que va en dirección y sentido positivo del eje x y mide 5 unidades. Luego tenemos el vector 7j, que básicamente es un vector que tiene dirección y sentido positivo del eje y mide 7 unidades. Y finalmente 10k. De igual manera para el eje z. Y habíamos dicho también en los videos anteriores que el vector, en este caso n, va a estar dirigido del punto de partida, del punto inicial, al punto de llegada o punto final. Es decir, el vector n va a ser este. Ahí está. Y ya tenemos graficado el vector n. Esta va a ser su representación geométrica. Muy bien. Ahora, el módulo o magnitud de este vector n, como ya te había mencionado, también se le llama longitud. Es decir, va a ser la medida de este vector o esta flechita que ves de negro, ¿no? Esa medida. Ese va a ser la magnitud o módulo de n. Muy bien. Ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Volvemos al gráfico que teníamos anteriormente y quiero que te des cuenta de algo. En el plano XY yo tengo el vector de 5 unidades y el vector de 7 unidades. Y si te das cuenta, como los ejes X y Y son perpendiculares entre sí,
este vector de 5 unidades y el vector de 7 unidades también son perpendiculares entre sí. Y yo puedo trazar el cateto que les falta y formaría un triángulo. En este caso va a ser un triángulo rectángulo, donde este lado que se opone a 90 grados, ahí está, que es perpendicular, vendría a ser la hipotenusa de ese triángulo. Y ya sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, en este caso yo le he puesto que mide x al cuadrado, va a ser igual a las longitudes de los catetos elevados al cuadrado y sumando, ¿no? En este caso x cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Nada más. Una vez que ya tengo esto, voy a hacer lo mismo, pero ahora con este triángulo de aquí. Aquí, si te das cuenta, tengo el vector n, tengo esta longitud de x y tengo esta longitud de 10. Si te das cuenta, aquí rápidamente, este x, esta longitud de x, ¿correcto?, está en el plano XY. Sin embargo, esta longitud de 10 unidades es perpendicular al plano, porque está en el eje Z. Entonces yo puedo decir que aquí también es perpendicular, aquí también forma un ángulo de 90 grados. Perfecto. Como aquí forma un ángulo de 90 grados, el cateto que se le opone, que va a ser la hipotenusa, va a ser la longitud del vector n. Y justamente es lo que queremos calcular. Cuánto mide la longitud de n, que viene a ser su módulo o magnitud. Y de igual manera aplicamos el teorema de Pitágoras. Me quedaría la longitud de n elevado al cuadrado es igual al cateto de que mide 10 elevado al cuadrado más el cateto que mide x elevado al cuadrado. Pero x elevado al cuadrado lo tenemos aquí, que es igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y lo que hacemos entonces es reemplazar. Reemplazamos el equivalente a x cuadrado y nos queda que n cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Y operando nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Nos quedaría que n es igual a raíz de 174 unidades. Claramente, ¿no? Porque aquí teníamos que cada vector tenía una longitud de 5 unidades, 7 unidades y 10 unidades respectivamente. Donde esta u de unidades se podía reemplazar por una magnitud física. En este caso puede ser metros, puede ser newton, etc. Muy bien. Ahora, este resultado nos dice básicamente lo siguiente: que el vector n tiene una longitud, módulo o magnitud de raíz de 174 unidades. Nada más. Perfecto, hasta ahí ya tenemos básicamente cómo poder calcular nosotros la longitud o módulo o magnitud de un vector. Ahora, si lo queremos ver de una forma práctica y también de una manera general, podemos decir que este vector n va a ser igual a una medida en x, obviamente multiplicado por su versor o vector unitario en ese eje, que va a ser y, más una medida en el eje y por su vector unitario j, más una medida en el eje z por el vector unitario k. Ahora estas medidas pueden ser positivas, pueden ser negativas, no hay problema. Entonces, si nos pide calcular la magnitud, en este caso del vector n, pues nada más y nada menos tenemos que calcular la raíz cuadrada de estos numeritos que tenemos aquí, ya sea positivo o negativo, elevados al cuadrado. ¿Correcto? Y listo. Esta es básicamente la forma general de cómo calcular el módulo de un vector para 3 dimensiones. Claramente, si queremos extendernos a más dimensiones, que bueno, ya al estudiar la matemática, se usa básicamente lo mismo. Es la misma ecuación, solamente que vamos a extender aquí, por ejemplo, ¿no?, una componente más, una componente más, una componente más, de igual manera elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, y vamos a sumar. Pero ya no nos compete en el estudio de este curso, así que nos vamos a quedar con esta ecuación de aquí. Nada más. Vamos a ver ahora otro ejemplo para que se entienda un poco mejor. Muy bien, nos dan el vector m, que es menos 2i más 4j más k. Este menos 2i nos quiere decir que va a medir 2 unidades en dirección x, pero en sentido negativo de x. Nada más, es lo único que dice el signo. Muy bien. Y básicamente el módulo, magnitud o longitud del vector m viene dado por la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más 1, que es el que acompaña aquí y acá, elevado al cuadrado. Operando, nos queda finalmente que el resultado del módulo de m es raíz de 21 unidades. Nada más.
Vamos a ver el producto de un escalar por un vector. Bien, en primer lugar, una cantidad física escalar es aquella que posee un número acompañado de una unidad de medida, que es básicamente un módulo, ¿verdad? Básicamente sería eso. Muy bien. Por ejemplo, tenemos la masa, que tú ya sabes que se suele medir en kilogramos, en gramos, en miligramos, etc. Muy bien. ¿Qué otra cantidad tenemos? Por ejemplo, el volumen, que tú sabes que se mide en unidades cúbicas. En este caso puede ser metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, etc. Un ejemplito más, la densidad, que básicamente es el cociente entre la masa y el volumen. La densidad mide cuánta masa puede entrar en un determinado volumen de cualquier sustancia. En este caso tenemos las unidades kilogramo por metro cúbico o gramo por centímetro cúbico, que son las más usadas, ¿correcto? Muy bien. Obviamente hay más cantidades físicas escalares, pero yo he considerado estas tres nada más de momento, ¿correcto? Para el ejemplo. Bien, entonces, ya habíamos dicho que una cantidad física vectorial es aquella que tiene módulo, dirección y sentido. Eso de ahí ya lo deben de saber. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es la aceleración. Ahora, obviamente la aceleración, debido a que es un vector, tiene módulo, que puede ser un número con su unidad de medida. Por ejemplo, 3 unidades, pero en este caso la unidad de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Y la dirección y sentido, recuerda que viene dado por el vector unitario o el versor. En este caso, si yo quiero representar a la aceleración numéricamente como un vector, por ejemplo 3k, donde el vector unitario k me indica que tiene dirección y sentido positivo, en este caso del eje z. Recuerda que habíamos detallado los versores de los ejes x y z, que son los fundamentales que trabajamos en este tema. Bien, obviamente hay más, ¿no? Cada vector tiene un vector unitario. Muy bien. Entonces, aquí sería 3 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? 3 metros por segundo al cuadrado viene a detallar lo que es el módulo y el vector unitario K, la dirección y sentido. Nada más. De ahí tenemos, por ejemplo, la fuerza, ¿correcto? Que sería en módulo 10 newton. Y dirección y sentido acá le he colocado I, por ejemplo, pues no puede ser cualquier vector unitario o la suma de varios vectores. Bien. Y otra cantidad física vectorial, la cantidad de movimiento, en este caso es considerado de módulo 5 unidades, kilogramo por metro entre segundo, y dirección y sentido J. Muy bien. Entonces ya básicamente sabemos que es una cantidad física escalar y una cantidad física vectorial. Lo que vamos a ver aquí es el producto entre estas dos. Veamos. Como ya sabes, algunas cantidades vectoriales resultan de la combinación de una cantidad escalar con otra vectorial. Por ejemplo, en este caso tenemos la fuerza. La fuerza resulta como el producto de la masa, que es una cantidad escalar, por la aceleración, que es una magnitud, una cantidad vectorial, ¿correcto? Entonces, y también acá tenemos la cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento básicamente es masa, en kilogramo, y metros por segundo, que es velocidad, que también es un vector. Entonces acá un ejemplito sería, ya te había dicho, la fuerza, que se calcula como el producto de la masa por la aceleración. Y ya está. Muy bien. Pasamos entonces. Ahora vamos a observar lo siguiente. El producto de un escalar por un vector nos va a dar otro vector. Esa es básicamente la regla. Pero tenemos tres casos. El primer caso es cuando la cantidad escalar es positiva y mayor que 1, mayor que la unidad. Cuando pasa esto, por ejemplo acá mira, tengo un vector, ya sabes que este vector se puede representar gráficamente por una flecha, muy bien, porque la flecha indica dirección y sentido, y el módulo indica este 3 que tengo aquí, muy bien. A este vector le voy a llamar n. Este vector n va a ser 3 multiplicado por su vector unitario. Aquí no he colocado i, no he colocado j, no he colocado k, he colocado un vector unitario de manera general. Y lo voy a representar con la letra U, nada más. A este vector yo lo voy a operar y lo voy a multiplicar por 5. Es decir, 5 por el vector n. Este producto me va a dar otro vector y a ese vector yo le voy a llamar P, nada más. Ahí le llamo P, listo. Y si tú multiplicas 5 por el vector n, básicamente estamos multiplicando este 5 por este 3. Y el vector unitario se mantiene.
Ya. Entonces el resultado sería que el vector P es 15 por el mismo vector unitario. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, acá ha aumentado su tamaño. El módulo ha crecido, es mayor que el anterior. Y como el vector unitario es el mismo, entonces el vector que nos ha salido va a mantener su dirección y sentido. Entonces, en conclusión, el nuevo vector mantiene dirección y sentido, asimismo va a crecer. Nada más. Ese sería el primer caso. El segundo caso ahora, adivina pues, ¿no? Sería de igual manera una cantidad positiva, correcto, pero mayor que 0 y menor que 1. Muy bien. Ahí está. Menor que la unidad. Entonces, ahora vamos al revés. Tenemos aquí el vector P, que es 15U, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Ahora lo vamos a dividir entre 3. No, entre 5, ¿correcto? Ahora lo vamos a dividir entre 5. Muy bien. Para obtener el vector que teníamos antes, pues, ¿no? Nada más. Entonces, lo dividimos entre 5, es decir, el vector n va a ser el vector P dividido por 5. Entonces dividimos este 15 entre 5 y nos queda 3 por el mismo vector unitario. En pocas palabras, la dirección y sentido también se mantiene, pero como el número es más pequeño, quiere decir que el vector ha decrecido. Entonces, pues no, en conclusión decimos que el nuevo vector mantiene dirección y sentido, asimismo va a decrecer. Ahora pasamos al tercer caso. El tercer caso es cuando la cantidad escalar es negativa. Tú dirás, cantidad escalar negativa, ¿cuál? Pues no, por ejemplo, la carga eléctrica. Recuerda que una carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Bien, entonces vamos a considerar un vector W, que va a ser 9U. Ahí está. Ahora, de igual manera podemos multiplicarlo por una cantidad escalar negativa, que podría ser en este caso un número mayor que menos 1 o menor que 0, pues, ¿no? En la recta de los números reales sería así. Entonces, si multiplico por un número que es mayor que menos 1 y menor que 0, obviamente el vector va a disminuir su tamaño. Muy bien. Y si multiplico por un número que es mucho menor que menos 1, obviamente el vector va a aumentar su tamaño. Hasta ahí, todo bien. Pero, como estoy multiplicando por un número negativo, no importa cuál sea, el sentido del vector se va a invertir. Entonces, aquí voy a multiplicar a este vector W por menos 1/3. El negativo va a hacer que el sentido se invierta, pero si te das cuenta, al operar, correcto, me queda 9 entre menos 3, menos 3. El U básicamente se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que la dirección y sentido supuestamente se tiene que mantener, pero este negativo, correcto, este negativo que aparece aquí, lo que está haciendo es solamente cambiar el sentido, pero la dirección se mantiene. En pocas palabras, el vector U mantiene dirección y sentido, pero el negativo cambia el sentido. Entonces decimos que el vector n, en primer lugar, es más pequeño que el original, que era W, y tiene dirección igual a W, pero sentido contrario. Entonces, ahí está. El nuevo vector mantiene dirección, invierte su sentido, asimismo crece o decrece. Ya te había explicado por qué. Bien, pasamos entonces a ver un ejemplo. Vamos a ver, nos da un vector n y dice que es igual a menos 5i más 2j más k. Bien, nos pide calcular 3 veces n. Bien, en primer lugar, para poder operar este vector nuevo, correcto, lo que tenemos que hacer es, este 3 que tenemos aquí, va a pasar a multiplicar a cada miembro, correcto, como si fuera la ley distributiva, y nada más. Entonces, multiplicamos 3 por menos 5, menos 15, y 3 por 2, más 6j, y 3 por 1, más 3k. Y básicamente sería eso, no ha estado tan complicado, es demasiado sencillo, muy bien. De igual manera, correcto, debido a que el producto, ¿no?, es básicamente sumar, 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 tantas veces como indique un número, por ejemplo aquí, ¿no? Si yo tengo acá un 3, significa que el vector n lo tengo que sumar 3 veces. Nada más. Entonces, los vectores pueden sumarse entre sí. Por ejemplo, si tengo p, que es menos i, menos 3j, más k, y tengo un vector q, que es 5i, menos j, más 3k, y yo quiero calcular la suma, voy a denotar al vector suma con una letra S, de p más q, lo que tengo que hacer básicamente es sumar i con i, j con j y k con k.
nada más. En este caso acá tengo un menos 1 y acá tengo 5. 5 con menos 1 se van a sumar, pero como es un número positivo y un número negativo, al final resulta en una resta, en una diferencia. Entonces me va a quedar 4, nada más. Aquí menos 3 con menos 3, como ambos son negativos se van a sumar, me quedaría menos 4, muy bien. Y acá tengo 1 y 3 que se suman y queda 4. En pocas palabras, el vector suma sería igual a 4i menos 4j más 4k. Muy bien. Ahora, este resultado que nos dio la suma de estos vectores también se le conoce como vector resultante. Continuamos ahora y vamos a aplicar lo mismo pero para la suma de vectores en forma geométrica. Por ejemplo, sean los vectores a y b, ahí está a, ahí está b, muy bien. Primero vamos a juntar estos vectores, pero los vamos a juntar por la colita. Muy bien. Entonces vamos a formar una pequeña figura. En este caso, bueno, en matemática tú lo vas a ver, dos vectores generan un plano, ¿correcto? Y esa figura plana para estos vectores que forman un cierto ángulo, si te das cuenta aquí el ángulo que se va a formar es agudo, va a ser un cuadrilátero, pero en este caso un paralelogramo. Recuerda que el paralelogramo puede ser un rectángulo también, ¿no? Obviamente, cuando los vectores forman 90 grados. En este caso, ahí están los vectores, muy bien, y el ángulo formado entre ellos le voy a llamar alfa. Excelente. Trazamos entonces las líneas paralelas, ahí está, y el vector resultante va a ser el vector dibujado que nace desde el punto de intersección de los vectores A y B hacia el otro extremo. En este caso, si te das cuenta, va a ser la diagonal mayor, pues, ¿no? Porque acá tengo otra diagonal y va a ser la diagonal menor. En este caso, el vector resultante que yo te estoy hablando va a ser el vector que va de este puntito hacia el otro extremo. Ahora, la explicación de por qué va así, te lo voy a explicar en el próximo video, donde vamos a hablar del método del polígono. Bien, ahí está. En este caso, el vector de moradito me va a representar a la suma, pero la suma también se le llama vector resultante, correcto, y va a ser igual a la suma de A más B. Muy bien, nada más. Entonces, lo que nos importa a nosotros no es calcular esta suma vectorial, porque bueno, te dan los vectores de manera algebraica y tú lo operas como ya lo hemos hecho hace un ratito. Lo que nos va a importar a nosotros es calcular la magnitud de este vector resultante, o módulo también, ¿no? Eso nos va a importar. Entonces, para poder calcular dicha magnitud, vamos a deducir la siguiente ecuación, ¿correcto? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Volvemos al gráfico anterior, ahí está, y vamos a trazar una perpendicular a la dirección del vector B, para formar un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Ahí está, el ángulo es 90 grados. Ahora vamos a llevar este triángulo, ¿correcto? Claro, aquí el ángulo sigue siendo el mismo, alfa, porque recuerda que esta recta puntiaguda es paralela, ¿correcto?, al vector A. Muy bien. Entonces los ángulos son iguales, pues, ¿no? Excelente. Entonces vamos a llevar, ahí está el triangulito, lo he puesto de manera horizontal, ¿correcto?, y vertical, para que lo veas un poco mejor. Aquí está un poco inclinado, pues, ¿no? Entonces acá lo tenemos de esta manera, donde esta longitud, este cateto, que bueno, tú ya sabes que es la hipotenusa del triángulo moradito, viene a ser la magnitud o longitud del vector A. ¿Por qué? Porque al ser paralelas miden lo mismo, ¿correcto? Y recuerda que cuando trabajamos trigonometría, aquí los lados no son vectores, son longitudes. Entonces lo que me va a importar a mí es el módulo, ¿correcto?, de cada vector. Acá tenemos A, muy bien. Ahí tenemos el ángulo alfa. Y podemos calcular cuánto valen estos catetos, ¿correcto? El cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto sería la hipotenusa por el seno de este ángulo, ¿correcto? Y el otro sería la hipotenusa por el coseno de este ángulo. Muy bien. Además, esta longitud, ¿correcto?, que ves aquí de azul, vendría a ser ¿qué? La longitud módulo del vector B. Entonces ahí le colocamos B. Muy bien. Y finalmente esta hipotenusa más grande, correcto, que también está de azul, vendría a ser la longitud del vector resultante. Entonces le colocamos R. Y básicamente ya está. Lo que tenemos que aplicar ahora es el teorema de Pitágoras, correcto, donde la hipotenusa al cuadrado, en este caso R al cuadrado,
va a ser igual a la suma, correcto, de los cuadrados de los catetos. En este caso, el primer cateto va a ser a seno de alfa elevado al cuadrado, más el otro cateto que viene a ser la suma del módulo de b y el módulo de a por el coseno de alfa. Y todo esto elevado al cuadrado. Operamos entonces, acá nos queda, el cuadrado afecta a ambos miembros que están multiplicándose, ¿correcto? Entonces aquí me quedaría a cuadrado por el seno al cuadrado de alfa, más, aquí tengo un binomio al cuadrado, ¿correcto? Me quedaría el primero al cuadrado, a cuadrado coseno al cuadrado de alfa, ahí está, más el doble del producto de estos dos veces a por b por el coseno de alfa, más el módulo de b elevado al cuadrado. Luego este cuadrado que está aquí en la magnitud del vector resultante puede pasar al otro lado como raíz cuadrada. Y me quedaría básicamente lo siguiente. Bien, si te das cuenta aquí he factorizado el módulo de a al cuadrado, ¿correcto? Y me quedaría entre paréntesis seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Ahora, este resultado correcto es 1. Muy bien. Me quedaría entonces a cuadrado más b cuadrado más 2a por b coseno de alfa. Y obviamente la raíz cuadrada que te había mencionado. En pocas palabras, el módulo del vector resultante viene dado por la siguiente ecuación. Que lo vamos a denominar nosotros ley de cosenos. Nada más. Así va a estar denominada. Y bueno, la ecuación básicamente nos dice que para calcular el valor de la magnitud de dicho vector resultante, únicamente vamos a necesitar nosotros conocer las magnitudes tanto del vector a como del vector b. En este caso, de ambos vectores, pues, ¿no? Así como el ángulo que se forma entre ellos. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿correcto? Ahí están los vectores, a y b, excelente. Y el ángulo que forman entre ellos es 60 grados. El problema nos va a proporcionar el módulo de a, que es 50n. En este caso, n es la unidad de medida, que es newton. Y el módulo de b es 30 newton. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular, ¿correcto?, el módulo de su vector resultante. Bien, ahí está la ecuación, la ley de cosenos. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar, nada más. Y nos quedaría de la siguiente manera, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí estoy reemplazando a con todo y unidad, obviamente. De igual manera b con todo y unidad. Y el ángulo que es 60 grados. Bien, operando, nos quedaría aquí 2500 newton cuadrado. Aquí 900 newton cuadrado. Aquí el coseno de 60 es un medio. Con este 2 se te vuelve 1, ¿correcto? Y 30 por 50 es 1500. De igual manera, newton cuadrado. Y operando todo me va a quedar que el módulo del vector resultante para estos vectores es 70 newton. Claramente la unidad de medida va a ser la misma. Recordando que en el video anterior habíamos visto el método del paralelogramo para poder calcular la resultante de dos vectores. En este caso sería la suma vectorial de dos vectores. Y luego calculábamos el módulo de dicha resultante, ¿correcto? Bien, entonces, obviamente también hay una ecuación para hallar la diferencia de esos vectores. Ya lo vamos a hacer en un problema, la pequeña demostración, ¿correcto? Para ver cómo se calcula y un ejemplo de aplicación. Pero ahorita nos compete hablar del método del polígono. Bien, en primer lugar, este método nos sirve para poder hallar la resultante de varios vectores. En el método del paralelogramo, por lo general calculábamos la suma de dos vectores, ¿correcto? Porque ya sabemos que dos vectores, lo vas a ver en matemáticas, generan un plano, ¿correcto? Generan un plano, entonces podemos calcular en este caso, ¿correcto?, la suma de esos dos vectores. Bien, ahora, ¿qué pasaría si me dan 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores, etcétera? Cuando me dan muchos vectores, me conviene reducir la suma. ¿Correcto? ¿Por qué? Por ejemplo, ponte que me den 10 vectores. Y de esos 10 vectores, digamos que aplicando este método se me reducen a 3 vectores. Obviamente sumar 3 vectores es mucho mejor que sumar 10 vectores. ¿Correcto? Y esa es la idea del método del polígono. Bien. En primer lugar, hay que recordar que un polígono, bueno, por definición es una figura poli que tiene muchos ángulos. ¿Correcto? Es una figura que tiene muchos ángulos. Y como a cada ángulo, correcto, le corresponde un lado, se le dice también que es una figura que tiene muchos lados. El número de lados va a ser igual al número de ángulos. Nada más. Y obviamente es una figura cerrada, pues, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste este método? Consiste en formar, obviamente, un polígono
con los vectores que nos van a dar y los cuales vamos a operar, ¿correcto? Y vamos a aplicar la propiedad correspondiente con la finalidad, como te había mencionado, de reducir esta cantidad de vectores. Esa va a ser básicamente el método del polígono, ¿correcto? Bien, entonces empecemos con los vectores. Gráficamente, acá tenemos un vector M, N, P, Q, R y S. Bien, ahí están los vectores. En total tenemos 6 vectores. Y mira, lo he diferenciado con colores diferentes, ya te vas a dar cuenta por qué. Más adelante te lo voy a explicar para que se pueda entender un poco mejor. Ahora, de aquí nosotros podemos calcular el vector resultante, que básicamente sería la suma vectorial de todos estos vectores. Entonces, por acá calculamos la resultante, que viene a ser igual a M más N más P más Q, R y S. De igual manera, los resultantes, ¿correcto? Nada más. Entonces, tenemos que sumar 6 vectores. La idea es reducir este número de vectores, ¿correcto? Ya sea 5, a 4, a 3, a 2 o hasta 1, ¿correcto? Esa es la idea. Siempre un número de menor de vectores para sumar va a ser mejor. Bien, entonces, continuamos nosotros. Ahora, con el conjunto de vectores que teníamos así dispersos, vamos a armar nuestro polígono. Y más o menos nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Si te das cuenta, estamos uniendo los vectores, ¿correcto? En este caso estamos uniendo de esa manera. Por ejemplo, los vectores de morado se unen así, mira. La flechita, correcto, que indica el sentido del vector, se une con la colita del otro vector. Ahí así los vectores de morado. Sin embargo, este vector de azul, que es el S, correcto, se une con la flechita, correcto, del vector morado P. Bien, y de igual manera los vectores azul se unen de la cabecita con la colita, pues, ¿no? Ya está. Esa es básicamente la figura que tenemos ahora, ¿correcto? Bien. Ahora, una vez que ya tenemos el polígono formado, pasamos a ver la ecuación correspondiente al método del polígono. En este caso nos dice lo siguiente. La sumatoria de vectores horarios va a ser igual a la sumatoria de vectores antihorarios. En este caso lo que vamos a ver nosotros va a ser el giro de cada vector. Pero para determinar el giro, primero vamos a ubicar el centro de toda esta figura. Ahí está. El centro. Muy bien. Y para determinar el sentido, vamos a empezar con el vector morado M, ¿correcto? Para explicar. Bien. Vamos a llevar la flechita, ¿correcto? La puntita del vector M, la vamos a llevar hacia el centro. Girándola, ¿correcto? Ya sea horario o antihorario. Bien. Si te das cuenta, la podemos llevar de manera horaria o de manera antihoraria. Entonces, para restringir eso, vamos a hacer lo siguiente. El vector va a girar hacia adentro de la figura, no hacia afuera. Entonces, para que gire hacia adentro, el vector tiene que ir en sentido horario. Porque si va en el otro sentido, correcto, valga la redundancia, ya sería antihorario y no cumpliría con esta regla. Entonces, el vector morado va en sentido horario. Ahí está. De igual manera, el vector N tiene que girar hacia el centro en sentido horario y siempre hacia adentro de la figura. Y así también para el vector P. Sin embargo, el vector S, los vectores de azul, si te das cuenta, que se van hacia el centro, tienen que girar en sentido contrario, en sentido antihorario. De igual manera tienen que ir hacia adentro de la figura. Entonces los vectores de azul, correcto, van a ser antihorarios. Finalmente podemos decir lo siguiente, que la suma de estos vectores horarios, es decir, los vectores de morado, por eso es que yo la había puesto de diferentes colores, va a ser igual a la suma de los vectores antihorarios, los vectores de azul, y nos quedaría de la siguiente manera. M más N más P es igual a Q más R más S. Ya está. Y básicamente esa es la regla del polígono, no está tan complicada, pero nos va a servir mucho para poder reducir los vectores, perdón, la suma de vectores que se van a sumar, ¿no? Ya está. Bien, nosotros teníamos la resultante que era la suma de todos los vectores, como podemos observar aquí. Ahí está. Pero ya sabemos que los vectores de morado va a ser igual a la suma de los vectores de azul. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Puedo reemplazar los vectores de azul que están sumándose por los vectores de morado que también están sumándose. Esto de acá porque cumple con el método del polígono. Y acá me queda, si te das cuenta, el doble de esa suma. Entonces, la resultante se puede reducir a el doble de M más N más P. Y si te das cuenta, aquí ya tengo solamente 3 vectores. Es decir, reduje
los 6 vectores a solamente 3 y obviamente esto es un poco más sencillo de operar. Pero si no lo quieres ver de esta manera, podemos reemplazar nuevamente los vectores de morado por los vectores de azul. Y me quedaría también 3 vectores, pero calculándose sumando Q más R más S. Entonces, es indiferente cómo tú lo calcules, ¿correcto? Puede ser de cualquier manera. Es más, si se te es más fácil sumar los vectores de azul, pues adelante. Y viceversa, si se te es más fácil sumar los vectores de morado, también adelante con esta ecuación. Pero como te digo, son iguales. Obtendrás el mismo resultado. Bien, ahora podemos ver este método de otra manera. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿correcto? Vamos a formular la siguiente pregunta dado el siguiente problema. Bien, nos dan este conjunto de vectores. Ahí está, ¿correcto? Pero no forman un polígono porque solamente son 2, ¿correcto? Ahí está. Y te doy los siguientes datos, bueno, que este vector, correcto, de morado mide 25, ya sabes que este es un módulo. Y el ángulo que forman los dos vectores ahí es 37 grados. Bien, ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué vector completa el polígono? Bien, en primer lugar hay que determinar el sentido de los vectores de morado, ¿sí o no? ¿Correcto? Si te das cuenta, al ubicar el centro más o menos estaría por aquí. Imagínate que se completa un triángulo, por ejemplo, el centro estaría por aquí, ¿correcto? Ya está. Entonces el vector de morado que tenemos aquí va a girar hacia el centro en sentido horario. De igual manera el otro vector de morado. Por ende, como tenemos dos vectores en sentido horario, yo puedo reemplazar esos dos vectores por otro vector, obviamente que forme un polígono, ¿correcto? Con los vectores de morado, pero que vaya en sentido contrario, porque así cumpliría el método, la regla del polígono, pues no. Entonces el vector, correcto, el vector que tenemos que ubicar aquí para reemplazar a los vectores de morado tiene que tener sentido contrario, es decir, antihorario. En pocas palabras sería este vector que ves acá de azul, correcto, porque vamos a llamarle n, y si te das cuenta está girando en sentido antihorario. Y finalmente podemos decir que si sumamos los vectores de morado, va a ser igual a que calculemos cuánto vale el vector n, porque la suma de los vectores de morado va a ser igual al vector n. Y obviamente el vector n está fácil de calcular, ¿no? Acá tenemos que la resultante es igual al vector n, de manera vectorial. Y el ejemplo, digamos que te pida, calcúlame cuánto vale el módulo del vector n. Bueno, si te das cuenta, acá tengo un triángulo rectángulo de hipotenusa 25 y este ángulo es 37 grados. Por ende, el módulo o este cateto, que es el vector n, ¿correcto? Me va a medir, obviamente, 15 unidades. Y ya sabes que el módulo queda representado con la letra sin la flecha. O el vector en valor absoluto. Pero bueno, esta es la notación que yo más uso, ¿correcto? Por ende, el resultado de este problemita sería 15 unidades. El vector n, ¿correcto? Mide 15 unidades. Ya si te lo pidiera de manera vectorial, puedes trazar tu sistema de referencia XY, en este caso como tengo un plano, y te das cuenta que el vector n se va hacia el eje X. Entonces de manera vectorial sería lo que mide, 15, pero multiplicado por el vector unitario que sería y, ¿correcto? Nada más. Y bien, así el video de hoy, correcto. Este método me va a servir mucho, más que todo porque ya voy a empezar a hablar un poco de cinemática. Y para ver el vector de desplazamiento, que es el cambio de la posición, etcétera, se va a usar este método de manera sencilla, nada más con 3 vectores, correcto. Y podemos verlo con definiciones. Entonces, este método nos va a ayudar demasiado para poder ver justamente lo que te comento. De igual manera, cuando haga el video respectivo de cinemática, voy a hacer énfasis en que si no dominas el método del polígono o no tienes idea de lo que es, puedes pasarte a ver este video, pues, ¿no? Hemos visto los vectores unitarios de los ejes X y Z. También sabes que se conoce como versor, ¿correcto? Y bien, un vector unitario, en primer lugar, se va a caracterizar por algo muy importante. Porque va a brindar dos cosas que obviamente caracterizan a un vector. La dirección y sentido. Y al brindar dirección y sentido, para que se convierta en un vector me faltaría lo que es el módulo. Y a ese módulo, correcto, le vamos a denominar cantidad física escalar. Cosa que, si tenemos una cantidad física escalar y le agregamos un vector unitario, pues se convierte en un vector como tal, pues. Nada más. Así lo vamos a trabajar, ya vas a ver los problemas que
pondremos más adelante, ¿correcto? Bien, también se caracteriza porque si calculamos la magnitud, módulo, tamaño, como lo quieras llamar, de este vector unitario, valga la redundancia por su nombre, nos va a dar una unidad. Ese va a ser su módulo, mide 1. Bien, y bueno, lo podemos representar de la siguiente manera. En primer lugar, correcto, como es un vector unitario, por lo general se pone la letra U, pero este vector unitario se puede hallar de otro vector. Ya lo vamos a ver también la pequeña deducción, por así decirlo. Pero de momento vamos a graficar un vector cualquiera, vamos a poner un vector n. Ahí está. Y algo muy importante, que no le he comentado antes y lo voy a comentar ahora porque ya vas a ver por qué. Bien, un vector, por lo general estamos en 3 dimensiones, en R3, va a estar orientado en cada eje. Y esa orientación lo van a dar 3 ángulos. Un ángulo formado con el eje X, un ángulo formado con el eje Y y un ángulo formado con el eje Z. Y respectivamente lo vamos a llamar alfa, gamma y beta. Muy bien. Estos van a ser ángulos de orientación, que también se les conoce como ángulos directores del vector n. Y de igual manera habíamos visto que un vector se puede descomponer en cada eje. En este caso, si queremos descomponer al vector en X, Y y Z, vamos a tener 3 componentes, en este caso nx, ny y nz. Y justamente van a estar en función a estos ángulos directores. Por ejemplo, si queremos calcular la componente nx, va a ser el módulo de n por el coseno de su ángulo director, que es el ángulo que forma con el eje x, en este caso alfa. Y obviamente multiplicado por el versor del eje x, que es y. Ahí está. De igual manera, ny sería el módulo de n por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje y, por el versor, en este caso j. Y también para la componente en z, de esta manera. Muy bien. ¿Y qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que el vector n como tal viene a ser la suma de estas 3 componentes en cada eje. Es decir, el vector n va a ser igual a nx más ny más nz. Y bueno, nosotros claramente aquí podemos reemplazar su equivalente y nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Es decir, el vector n va a ser igual a toda esta suma vectorial que puedes ver aquí. Pero, ¿qué más podemos destacar de esa pequeña expresión antes de factorizarla? Vamos a destacar lo siguiente. El ángulo alfa, bueno, los ángulos alfa, gamma y beta son los ángulos directores, pero el coseno de cada ángulo director también recibe otro nombre. A esos cosenos se les llaman cosenos directores. Ya vas a ver por qué. Más adelante vamos a ver que la suma de sus cuadrados me va a dar 1, ¿correcto? Y bueno, los ángulos directores van a ser alfa, beta y gamma, pues no, como puedes ver aquí. Excelente. Y bueno, ahora sí podemos factorizar esta expresión. Si te das cuenta, el módulo de n está presente en cada sumando. Entonces lo puedo factorizar y me quedaría que el vector n es igual a su módulo por la suma de los cosenos directores en cada eje, en i, j y k, pues no, nada más. Luego, si queremos también nosotros podemos pasar a dividir ese módulo, pues no. Esta es la expresión que teníamos, correcto. Ahora podemos pasar a dividir n y me quedaría de la siguiente manera. Pero, obviamente, como tengo un vector dividido entre una cantidad escalar y ya sabes que va a ser positiva porque es el módulo del vector n, correcto. Recordamos que el módulo es básicamente un valor absoluto, una cantidad positiva. Entonces, dependiendo cómo sea esta cantidad positiva, el vector puede ser más grande, más pequeño, pero como es positiva, va a mantener dirección y sentido, ¿correcto? Es decir, esta división va a tener la misma dirección y sentido que el vector n. Ya lo vamos a ver después. Pero lo interesante es que esta división me queda en función de los cosenos directores. Eso es muy interesante, porque si nosotros queremos calcular el módulo, ya sea en el lado izquierdo y en el lado derecho, me quedaría más o menos así. El módulo de esta división, correcto, en valor absoluto, y de igual manera en el lado derecho, valor absoluto, ya está. Y ya sabes que el módulo de un vector es básicamente, se puede representar con la letra sin la flecha, y el módulo de n es como calcular el valor absoluto de un número positivo, me va a quedar lo mismo, entonces me quedaría n entre n, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho me va a quedar lo que te había enseñado, que es la raíz cuadrada de las componentes, correcto, al cuadrado, y vamos a sumar. Ya habíamos hecho la pequeña demostración también de eso, correcto, para 3 dimensiones. Y nos quedaría de la siguiente manera. Como n entre n me va a dar una unidad, y esta una unidad va a ser igual al módulo de lo que tenemos aquí en la derecha, es justamente lo que te había dicho, pues, ¿no?
Pues si calculamos la raíz cuadrada de esta suma, para que me dé 1, quiere decir que esta suma de los cuadrados de los cosenos directores tiene que darme también 1. Esa es la lógica. Y como te mencioné al inicio, pues cuando tenemos los cosenos directores de cualquier vector, obviamente en x, y y z respectivamente, la suma de sus cuadrados siempre me va a dar la unidad. Eso es muy importante de destacar. Por lo general esto de acá se ven en los primeros capítulos de estática cuando ya se estudia en la universidad. Es muy importante, sirve para muchas cosas, ¿correcto? Bien, pasamos entonces a mencionar lo siguiente. Como esta división me dio una unidad, quiere decir que este cociente del vector entre su módulo va a ser un vector que tiene longitud 1. Entonces, con lo que habíamos dicho inicialmente, si el vector unitario tiene longitud 1, en pocas palabras, ese vector entre su módulo también me va a dar un vector unitario, porque tiene módulo 1, nada más. Entonces, a cualquier vector que tengamos, n, w, como tú lo quieras llamar, si queremos calcular su vector unitario va a quedar definido de la siguiente manera. En primer lugar, u de unitario, y como subíndice vamos a colocar el vector del cual estamos calculando su vector unitario. Y va a ser igual a dividir el vector entre su módulo. Nada más. Así vamos a calcular nosotros el vector unitario. Pero recordando también que esta expresión de aquí tenía una igualdad en función a los cosenos directores. Entonces también lo podemos expresar al vector unitario en función a dichos cosenos directores. Conociendo los ángulos directores claramente, podemos reemplazar y calculamos el coseno de cada ángulo, correcto, si es conocido o no conocido, ya sea con la calculadora o triángulos notables, podemos hallar el vector unitario para cualquier vector. Muy bien. Y bueno, lo que ya te había mencionado, como estamos dividiendo entre una cantidad física escalar positiva, pues el sentido y dirección no se altera. O sea, van a ser vectores paralelos, pues, ¿no? Y eso es lo que vamos a dibujar por acá. Si aquí está el vector n, el vector unitario de n va a tener la misma dirección y sentido. La única diferencia es que va a medir una unidad, o sea, va a ser un poco más pequeño. Ahí está. Esta es una propiedad de los vectores unitarios, que es paralelo al vector del cual se le está calculando. Es decir, n es paralelo con su vector unitario. Nada más. Muy bien. Una vez visto ello, podemos ahora hacer un pequeño ejemplo, sencillo nada más para que se entienda, no hay que tener mucha teoría tampoco. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo un vector, correcto, n igual a menos 3i más 4j menos 10k y me va a pedir calcular, correcto, el vector unitario. Muy bien. Como acá tenemos al vector en su forma algebraica, y teníamos dos formas de hallar un vector unitario, ya sea con los ángulos directores y conociendo el vector. Entonces, dependiendo de lo que te dé el problema, si el problema te da los ángulos directores y no te da el vector en su forma algebraica, es claro pensar que se calcularía mejor su vector unitario con los cosenos de sus ángulos directores. Sin embargo, si el problema te proporciona el vector en su forma algebraica, obviamente es más sencillo calcularlo dividiendo el vector entre su módulo, porque el módulo de este vector se puede calcular como la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Operando me queda raíz de 125 unidades y si lo quieres simplificar un poco te quedaría 5 raíz de 5. Y finalmente el vector unitario para el vector n sería la división, pues, ¿no? Como puedes ver aquí. Vamos a reemplazar. Ahí está. Pero si te das cuenta tengo sumandos divididos por una misma cantidad. Entonces lo puedo expresar como fracciones homogéneas y también puede ser expresado al vector unitario de la siguiente manera. Muy bien. ¿Qué puede decir una persona? Pues no. Diría, esta división que tengo aquí sería el coseno del ángulo director en el eje X. Y eso es correcto. Esta división que tengo aquí sería el coseno del ángulo director del eje Y. Y obviamente esta división sería el coseno del ángulo director del eje Z. Si quieres puedes igualarlo, hallar la función inversa del coseno y te van a dar los ángulos que forman respectivamente el vector con X, Y y Z. También sería un bonito ejemplo para poder resolver. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, pero un poco ya más tridimensional, para que puedas ver lo que hemos dicho inicialmente de que si yo tengo una cantidad física escalar, yo la puedo pasar a vector siempre y cuando conozca un vector unitario que le dé dirección y sentido. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver este problema. Me van a dar el vector W, ¿no? Ya te dije que puede ser cualquier vector, de manera geométrica, y me dice que su módulo es 4. Y me pide hallar el vector W en su forma algebraica.
Bien, vamos a ver el gráfico que nos da. Es básicamente un paralelepípedo, ahí está. Y el vector va del punto A, que me dice que es 3,00, hacia el punto B, que me dice que es 3,5,2. Y más o menos esta va a ser su dirección, del punto A al punto B, pero el vector va a ser solamente esta pequeña flechita que ves aquí. O sea, no va a ser todo, solamente va a ser una pequeña porción. Bien, y ese va a ser mi vector W. Listo. Este problema nos está dando, correcto, dos puntos, ¿no? Nos está dando también al vector en su forma geométrica y nos pide pasarlo a su forma algebraica. Entonces, como ya conocemos el módulo que es 4, nos falta conocer la dirección y sentido. Pero esa dirección y sentido nos la va a dar el vector unitario correspondiente, correcto, a W. Ahora, como los vectores unitarios son paralelos a cualquier vector del cual se le calcula, obviamente si yo tengo una recta, yo puedo dibujar varios vectores en esta recta. Por ejemplo, mira, en esta recta que está de morado, ahí está, yo tengo el vector W, pero es más pequeño, si te das cuenta. Yo puedo dibujar un vector, por ejemplo, que vaya del punto A hasta el punto B. Pero si yo calculo el vector unitario del vector AB, va a tener la misma dirección y sentido que W. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo el vector unitario de AB, va a ser el mismo vector unitario para el vector W. A eso me refiero. Es una propiedad también de los vectores unitarios. Yo tengo un conjunto de vectores paralelos, ¿correcto? Pero ese conjunto de vectores paralelos solamente les va a corresponder un único vector unitario. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que un vector unitario es único para cualquier dirección, ¿correcto? Una dirección en general tiene solamente un solo vector unitario. Y cualquier vector que yo tenga en esa dirección, ¿correcto? Va a tener el mismo vector unitario. Nada más. Y eso es lo que vamos a hacer. Por si acaso acá lo he escrito, pues, ¿no? Ya conocemos el módulo de W. Nos falta conocer dirección y sentido, que nos va a dar el vector unitario. Entonces tenemos que calcular un vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que W. Y ya te había dicho que va a ser el vector unitario, correcto, que va de A hacia B, de este vector. ¿Y por qué lo calculo de A a B? Porque conozco los puntos. Y si conozco los puntos, puedo calcular el vector correspondiente. Entonces vamos por aquí a seguir calculando, correcto. Muy bien, creo que lo he notado también. Acá está. Si nos damos cuenta, el vector que va del punto A hacia el punto B tiene la misma dirección y sentido que W, no es lo que te mencioné hace un momento. Entonces calculamos el vector AB, ¿correcto? Vamos a calcular el vector AB. Aquí nada más he dibujado la pequeña carita que nos interesa. No nos interesa todo el gráfico, solamente esta carita, ¿correcto? Y el vector AB sería nada más y nada menos que restar el punto B, es decir, el punto final, menos el punto inicial, B menos A. Entonces reemplazamos, ahí está, el punto B era 3,5,2, el punto A era 3,0,0 y nos queda que el vector AB es 0,5.2. Bueno, algunos le colocan coma, otros puntos, ya depende de la notación de cada persona, pues, ¿no? Algunos le ponen punto y coma también. Entonces sería 0,5,2. Bien. Ahora, anteriormente no te he enseñado esta representación, ¿correcto? Pero, ¿qué significa? El 0 significa que el módulo o la componente, ¿correcto? En X es 0, o sea, no hay. Es 0 en Y. La segunda componente, la que está en medio, indica el eje Y. Me dice que tiene 5 unidades en J. Y la última serían 2 unidades en K. Que quiere decir que el vector AB también se escribiría de esta manera. 5J más 2K. Es lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo. Algunos le llaman a esta representación forma cartesiana porque está como una terna ordenada, pues, ¿no? También. Entonces ya depende de cada uno, pero es lo mismo, ¿correcto? Acá no le he colocado nada en Y porque ya es 0, pues, ¿no? Excelente. Una vez que tenemos al vector AB, ahora pasamos a calcular claramente su vector unitario. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos el módulo. El módulo sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto me queda raíz de 29 unidades. Una vez que ya tengo el módulo, ahora paso a hallar el vector unitario, que sería dividir el vector AB entre su módulo que hemos calculado y me quedaría de la siguiente manera, o como fracciones homogéneas, como puedes ver aquí. Y listo, ya tengo el vector unitario de AB, que como te dije va a ser el mismo vector unitario para el vector W. Ahora, como ya tengo el vector W en módulo, si yo lo multiplico por este vector unitario,
estaría pasando ese módulo a un vector. Entonces lo que tengo que hacer ahora es nada más y nada menos que multiplicar el módulo de W por este vector unitario que he calculado y estaría hallando el vector W como tal. Eso es lo que te mencionaba al inicio y lo que te comentaba también hace un momento para que puedas hallar un vector en general, pues no conociendo su módulo y su vector unitario. También es muy importante saber esto. Entonces acá reemplazamos, el módulo de W era 4 y el vector unitario sería todo lo que ves aquí. Si quieres, el 4 pasa a multiplicar a cada miembro y me quedaría que el vector W es 20 entre raíz de 29j más 8 entre raíz de 29k. Y listo, este es el vector W que te estaba pidiendo el problema. Así que no ha estado tan complicado. Correcto, este ejemplo lo he hecho ahorita porque es muy importante también que lo sepas. Hay varias formas de cómo se aplica el vector unitario. También tengo un problema, en este caso, que te pide un vector unitario, pero no conoces el vector de su forma algebraica, pero sí conoces los ángulos directores. ¿Correcto? Entonces se puede hallar de la otra forma. Lo voy a dejar ese link en la descripción para que puedas también revisar si gustas cómo se calcula un vector unitario en función a sus ángulos directores. Bien, en primer lugar, el producto escalar, ¿correcto? Nos va a calcular la medida de la sombra o proyección de un vector sobre otro. Es decir, un vector se puede proyectar en otro y esa sombra proyectada tiene una longitud. Y esa longitud vendría a ser el producto escalar. Y vamos a ver cómo lo vamos a definir poco a poco. Bien, vamos a ver un vector gráficamente en 2 dimensiones nada más para hacerlo un poco sencillo en 2 dimensiones. Y ya haremos el ejemplo con 3 dimensiones porque igual se extiende a 3 dimensiones o hasta n dimensiones. Bien, ahí están los ejes x, y, z. Ahí está un vector n y claramente su ángulo que forma con el eje x, o sea su ángulo director, que va a ser gamma, ¿correcto? Y ya sabemos perfectamente que tenemos la componente en x y la componente en y, ¿correcto? En sí se les llama proyecciones, pero ya vamos a trabajar un poco más de eso porque componente es un poco diferente a la proyección. Se va a ver que la componente es el módulo de la proyección, correcto, de un vector en otro. Pero, bueno, está acostumbrado a decir componentes, componentes, componentes. Pues no, porque estos componen al vector n. Es básicamente lo mismo. Ya sabemos que si sumamos estas dos de azul, nos va a dar el vector de morado. Bien, entonces ya sabemos que cada una de esas componentes nx y ny se puede calcular de la siguiente manera, conociendo el módulo del vector y el ángulo director, ¿verdad? Obviamente, respectivamente en y en j, x y y. Bien, ahora el vector n nos queda de la siguiente manera, pero podemos factorizar y habíamos llegado a una expresión similar cuando vimos el tema de vector unitario, ¿correcto? Donde el vector n es igual al módulo por la suma del coseno en y más el seno en j del ángulo director. Esta expresión ya la teníamos bien clara, ya se había demostrado muchas cosas acerca de esto, la descomposición vectorial, etc. Y como ya te había dicho, vamos a trabajar en 2 dimensiones, ¿correcto? En este caso, vamos a ver esta componente n coseno del ángulo director, que va a ser la medida, ¿correcto? La medida de la proyección de ese vector en el eje x. Por ahí pueden decir, entonces la medida de este vector en el eje y vendría a ser la sombra, la longitud de la sombra del vector proyectada en ese eje. Y también es correcto, pero yo lo voy a trabajar con la proyección en el eje x. También se puede hacer con la proyección en el eje y, no hay problema. Y nos va a quedar algo similar, pues, ¿no? Bien, entonces, a esta expresión que tengo aquí, que es n por el coseno del ángulo director, va a ser, ahí está, la medida de la sombra del vector n en el eje x. Es decir, este vector, imagínate que lo bajas y esta va a ser su sombra en el eje x, ¿correcto? Nada más. Entonces, vamos a expresar este vector, vamos a expresar esta magnitud, ¿correcto? Del módulo de n por el coseno del ángulo, de otra manera, de la siguiente forma, como puedes ver aquí. Lo único que he hecho es multiplicar por 1, obviamente no va a afectar en nada, y nos quedaría esa expresión. Ya vas a ver por qué. Bien, pero más allá de decir que el vector n se ha proyectado en el eje x, te había dicho inicialmente que la proyección, el producto escalar, mide la sombra de la proyección de un vector en otro, ¿correcto? Entonces,
Como tenemos dos vectores, aquí el vector n es 1. El otro que nos falta sería el vector que corresponde al eje x, que claramente es el vector unitario, que sería el vector y. Entonces, gráficamente podemos tener lo siguiente. El vector n, pero ahora el vector unitario y. Y nos quedaría de la siguiente manera. Y pudimos decir anteriormente también que el vector n está que se proyecta en el vector y, ¿correcto? O en la dirección del vector y, ¿correcto? Que sería la misma dirección del eje x. Muy bien. Y una vez que ya tenemos esto de aquí, ahora sí vamos a definir al producto escalar de la siguiente manera. Lo vamos a definir mediante estos símbolos, ¿correcto? Esto de acá por lo general se ve en matemática. En física usamos el punto, ¿correcto? Pero bueno, es una notación que también se puede ver en libros de física. No hay ninguna particularidad para esto, ¿correcto? Entonces, le expresamos de la siguiente manera, ¿correcto? N con i, significa que se van a multiplicar de manera escalar. Y la definición es que esto va a ser igual al módulo del vector n por el módulo del vector y, es decir, el producto de módulos de los vectores que se están multiplicando escalarmente, por el coseno del ángulo que forman estos vectores. Si te das cuenta, el vector n con el vector y están que forman en ángulo director, ¿verdad? Que es gamma, ahí está. Y esta va a ser la pequeña definición. Pero ya sabemos perfectamente que este módulo se puede escribir solamente con la letra sin la flecha. Y el módulo de y, como es un versor o vector unitario, su módulo es 1. Y nos queda 1 ahí. Y esta expresión que ves acá es la que teníamos hace un ratito. ¿Te acuerdas? Que teníamos n por 1 por el coseno de gamma. Que yo le había puesto 1 nada más. Obviamente que no iba a afectar para nada a esa expresión que teníamos, para darle esta forma. Pero claramente es lo mismo que decir n por el coseno de gamma. Y este va a ser el producto escalar, en pocas palabras. Esta sería, es decir, el producto escalar de un vector cualquiera con el vector unitario de cualquier eje nos va a dar la medida de su sombra en dicho eje. Entonces, por acá le he escrito, pues no, a la medida de dicha sombra se le llama componente ortogonal, porque se está proyectando de manera perpendicular al otro eje. Si te das cuenta acá, este vector está que baja perpendicularmente al eje X. De igual manera, si yo lo quiero proyectar en el eje Y, bajaría de manera perpendicular al eje Y. Nada más. Bien, que en este caso, esta componente ortogonal es la medida del vector n cuando se proyecta en la dirección de otro vector. Pero para el ejemplo va a ser, ¿no? Ha sido nuestro vector unitario y, o versor y. Bien. Y algo adicional que vamos a mencionar aquí es que el producto escalar tiene varios nombres. También se le conoce como producto punto o producto interno. Muy bien. Pasamos entonces, vamos a ver ahora un ejemplito para poder explicar mejor este producto escalar. Lo hemos visto de manera teórica. Pero ¿qué pasaría si nos dan dos vectores cualesquiera? Dos vectores. Del vector h, ahí está, menos 2i más 4j más k. Y el vector w menos 7i menos 3j más 2k. Bien, vamos a tratar de multiplicarlo conociendo, ¿no?, ya las propiedades del producto de una suma, en este caso la propiedad distributiva del producto, y obviamente la definición que tenemos del producto escalar, y vamos a ver cómo nos quedaría esta operación y cómo sería una regla práctica para poder operarlos, pues, ¿no? Entonces, vamos a operar, aplicamos la propiedad distributiva, ahí está, ya saben perfectamente que la propiedad distributiva sería este menos 2i multiplica al menos 7i, acá lo puedes ver. Luego, este menos 2i multiplica al menos 3j, aquí lo puedes ver. Y por último, el menos 2i multiplica a este 2k, que lo puedes ver acá. Una vez que acabamos con ese menos 2i, ahora vamos con el 4j, que de igual manera va a multiplicar al menos 7i, al menos 3j y al más 2k. Y por último, el vector unitario k, que va a multiplicar otra vez a menos 7i, a menos 3j y a más 2k. Y nos quedaría esa expresión que puedes ver aquí, pues, ¿no? Ahora, podemos seguir operando, pues, ¿no? Si te das cuenta, acá tengo números. Voy a operar primero los números y obviamente los vectores por separado lo voy a dejar expresado para ver qué nos da más adelante. Y nos quedaría así, pues, ¿no? Acá tengo menos 2 por menos 7 es 14, ahí está el 14. Menos 2 por menos 3, acá está el 6, ¿correcto? Menos 2 por 2, aquí está el menos 4. Y así sucesivamente hasta que llegamos a esta que es 1 por este que es 2, me queda 2. Y obviamente el producto de vectores unitarios. Acá tengo i por i, acá tengo i por j, acá tengo i por k, y así, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que vamos a ver es
¿Qué sucede al operar estos vectores unitarios? Claramente este producto escalar, vamos a verlo por la definición, qué resultado nos da. Y dependiendo de eso vamos a reemplazar aquí y vamos a seguir operando hasta que nos dé una respuesta concreta, pues ¿no? Bien, entonces vamos a ver por aquí. Ahí está. Si te das cuenta, tenemos producto de vectores idénticos, ya sea I por I, J por J o K por K, y vectores diferentes, IJ, IK, JK, etc. ¿Correcto? Entonces, por definición, esta es la definición más formal de dos vectores A y B cualesquiera. Ya sabes que este producto escalar va a ser igual al producto de módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Entonces, si empezamos multiplicando I con I, como son vectores iguales, idénticos, ¿correcto? El ángulo que forman entre ellos va a ser 0 grados. Entonces la definición me quedaría de la siguiente manera, I por el coseno de 0 grados, que tú ya sabes perfectamente que eso vale 1. Y al multiplicar todo esto de aquí me va a dar 1 por 1 por 1. Recuerda que el módulo de todo versor vale 1, por eso es que acá he colocado su equivalente. Nos quedaría que el producto escalar o interno o punto de dos vectores unitarios iguales, ¿correcto? Nos va a dar siempre 1. Pero, caso contrario, ¿qué pasaría si multiplico vectores unitarios diferentes? Claramente estamos hablando únicamente de IJK, porque obviamente hay un montón de vectores unitarios, ¿correcto? Hay que tener cuidado ahí. Estamos especificando IJK. Entonces, IJ y K son perpendiculares entre sí, es decir, IJ forman 90 grados, y K también, J con K también. Entonces acá reemplazamos el ángulo de 90. De igual manera, el módulo de I y el módulo de J sigue siendo 1 porque son vectores unitarios, pero el coseno de 90 es 0. Entonces, al multiplicar 0 por todo esto de aquí, nos va a dar, obviamente, 0. Y así va a ser para cualquier vector unitario diferente que sean I, J, K, perpendiculares entre sí. O vectores que formen una base ortogonal, pues, ¿no? También se le puede llamar así, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos IJ que nos da 0. De igual manera, I por K nos va a dar 0. Y J por K también nos va a dar 0. Nada más. Entonces, una vez que ya tenemos esto de aquí, por si acaso acá lo he especificado, estamos hablando de los vectores IJK, de los versores de X, Y, Z, solamente de ellos, ¿correcto? Acá te he especificado que si son iguales nos va a dar siempre 1. Pero si son diferentes, la combinación de estos tres nos va a dar 0. Muy bien. Ahora, esto de acá se debe, si te das cuenta, al ángulo que forman esos vectores. Como son idénticos, el ángulo es 0, y acá como son diferentes, el ángulo es 90. Nada más por eso. Y con la definición obtenemos estos resultados. Y una vez que tenemos esos resultados, ahora sí podemos reemplazar en la expresión que teníamos anteriormente, que era la de aquí. Entonces, acá tengo I por I, me va a dar 1. Acá tengo I por J, 0, se va. I por K, 0, se va. J por I se va. J por J es 1, se queda. J por K se va. K por I se va. K por J se va. Y K por K es 1, se queda. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahí he reemplazado 1, 0, 0 respectivamente, pues, ¿no? Y nos queda al final que este producto escalar es 14 menos 12 más 2. Y nos da como respuesta que el producto escalar de H con W es de 4 unidades, pues, ¿no? Entonces, ya he multiplicado de manera escalar estos dos vectores, pero una forma general, una regla general de cómo tú deberías multiplicarlo rápido. Obviamente en un examen, en una práctica no vas a estar paso a paso, pues, ¿no? Una regla práctica sería lo siguiente. Si tengo dos vectores H y W, obviamente HXY, HYJ, HZK, ¿no? De igual manera para W, ya sabes que estos de aquí son las componentes en cada eje y pueden ser reemplazados por números positivos o negativos, pues, ¿no? Eso ya tú sabes. Lo único que tienes que hacer acá es multiplicar X con X, o sea, HX por WX, Y con Y Z con Z. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el producto de I con J es 0 y de I por K también es 0. Y sería innecesario que tú lo coloques. Entonces solamente el producto escalar queda definido para dos vectores cuando se multipliquen de esta manera. ¿Correcto? Obviamente la primera definición nos trajo a esta pequeña conclusión, pues, ¿no? Y bien, ese sería el producto escalar. Obviamente tiene más aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden calcular el ángulo que forman estos dos vectores? También se puede hallar usando la definición que habíamos dado al inicio. Porque como conocemos los dos vectores, podemos hallar el módulo de cada uno
reemplazar y luego calcular el ángulo, pues, ¿no? También se puede hacer. Pero bueno, ya será tema para otro video. En este caso, ejercicios resueltos del tema de vectores. Bien, aquí el producto vectorial nos permite calcular otro vector a partir de varios vectores, ya sea 2, 3, 4, etc. Por lo general se trabaja con dos vectores y de esos dos vectores voy a obtener otro vector. Ahora, obviamente, como un vector tiene módulo, dirección y sentido, tenemos que definir esas tres cosas, ya sea de alguna manera práctica o con algunas reglas dadas, en este caso por la gente que estudió en su momento el producto vectorial. Por lo general se ve en matemática más que en física, pues, ¿no? Bien. En primer lugar vamos a detallar las componentes, dirección, módulo y sentido para poder definir el producto vectorial de manera sencilla. Y obviamente de ahí te voy a enseñar a calcularlo de la manera más práctica. Tengo dos métodos por el cual yo lo hago para que puedas tú elegir cuál más te gusta. Bien, empezamos. Ahí podemos ver gráficamente los vectores m y n. Tú ya sabes que forman un ángulo entre sí y adicionalmente también se forma un paralelogramo, ¿correcto? A la dirección del producto vectorial vamos a decir que va a ser perpendicular al paralelogramo o al plano formado por estos dos vectores. Por matemáticas se sabe que dos vectores generan un plano y la dirección va a ser perpendicular a este plano. Ahí lo puedes ver, ahí está mi dirección. Muy bien. Ahora me falta detallar el sentido. Bien, para el sentido se usa la regla de la mano derecha. Obviamente ahorita no me ves con la cámara para poder explicarte la regla de la mano derecha, pero más o menos va así, mira. Si yo multiplico los vectores en sentido antihorario, o sea, m por n, como puedes ver acá con la flechita, el vector me va a dar en esta dirección, pero en el sentido hacia arriba. O sea, como puedes ver aquí. Recuerda que esta flechita me va a indicar el sentido en una dirección. Y que en una dirección tengo solamente dos sentidos. Bien, si yo multiplico así m por n, primero m y luego n, me va a dar un vector hacia arriba, según esta figura que tengo aquí. Obviamente si la figura la mueves, todo va a cambiar, pues, ¿no? Según la figura que tengo aquí me da de esta manera. Y este vector va a ser el producto vectorial de m con n. Ahí está, muy bien. Sin embargo, si yo quiero calcular, por ejemplo, n por m, o sea, al revés en sentido horario, el vector que me va a dar va a tener sentido contrario. O sea, ya no va a ir hacia arriba, sino hacia abajo. Ahí está, ahí está. N por m. Y bueno, hasta ahí ya tenemos definidas la dirección y el sentido para el producto vectorial. Obviamente, si te das cuenta, el producto vectorial aquí rápidamente no es conmutativo. ¿Por qué? Porque al ser conmutativo significa que los vectores tienen que ser iguales. Y como aquí los vectores están, pero en diferente sentido, o sea, en la misma dirección, pero con diferente sentido, automáticamente basta que cambie cualquiera de estas tres, o basta que una de esas tres sea diferente para decir que todo el vector es completamente diferente. ¿Correcto? Hay que tener eso en cuenta. El producto vectorial no es conmutativo, pero uno es el negativo del otro. Porque si multiplico por un negativo al vector que va hacia arriba, me va a dar un vector que va hacia abajo, de la misma dirección y el mismo módulo. Eso hay que tener en cuenta, hay que resaltar, ¿ok? Entonces nos falta definir el módulo de este vector. Entonces vamos a hacer que ese vector, correcto, esa longitud del vector, coincida con el área de todo el paralelogramo generado por estos vectores. Ahí lo puedes ver. Aquí tengo un paralelogramo, pero como es simétrico se puede dividir en dos triángulos. Ahí está. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo conociendo los lados y el ángulo? Se calcula de manera sencilla. En primer lugar, el área del paralelogramo va a ser 2 veces el área del triángulo. Ahí está. Ahí lo puedes ver. Y obviamente como estoy calculando módulo, magnitud, le coloco valor absoluto. Esto de aquí ya lo sabes. Es una notación de cómo representar al módulo. Ahora, el área de un triángulo se calcula multiplicando los lados por el seno, correcto, del ángulo que forman estos dos lados dividido entre 2. Ahí está. Al final el 2 se te cancela y te queda que el módulo del producto vectorial es igual al módulo de m por el módulo de n por el seno del ángulo que forman los vectores m y n. Y esto de aquí es muy conocido, es algo que tú tienes que saber cómo se calcula el área del paralelogramo. Por lo general, ¿cómo vienen las preguntas? Te dan los vectores
está m y n. M es 2i menos 3j más 5k. N es igual a i más 5j más 2k. Correcto, ahí está. Y me pide calcular el producto vectorial usando el método de las determinantes. Bien, en primer lugar, tienes que saber que una determinante me permite calcular el área de una figura geométrica. Esto de acá se ve mejor en geometría analítica, pero lo utilizamos aquí. Bien, más o menos es así, mira. Ahí está m por n. Aquí vas a colocar las barritas de valor absoluto, pero para una determinante 3×3. O sea, tiene 3, correcto, columnas y 3 filas. Ahí está. En la primera fila vas a colocar los vectores unitarios o versores y jk. En la segunda vas a colocar los números que acompañan a cada vector unitario, pero para el primer vector, o sea, para m. 2, menos 3 y 5. Ahí está, 2, menos 3 y 5. Y en la última fila para n, 1, 5 y 2. Ahí está. Ahora, para resolver esta determinante 3×3, hay varios métodos. Pero el método más sencillo, para que no memorices tanto y no tengas que ver, por ejemplo, el método de Sarrus, es descomponiendo en determinantes más pequeñas, o sea, 2×2. Y al hacer eso tenemos que colocar unos signos arriba de cada columna. Por ejemplo, en la primera columna le colocamos positivo, en la segunda negativo y luego positivo. Estamos intercalando signos. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Presta mucha atención aquí. Primero voy a trabajar con i. ¿Qué vas a hacer? Vas a tapar lo que está por debajo de i, o sea, esto de aquí lo tapas, y también tapa lo que está al costado de i. Tapas todo. Si te das cuenta, si tapas todo esto, mira lo que estoy señalando con el puntero, esto de aquí lo quitas, te va a quedar únicamente esto de aquí, mira, lo que estoy señalando ahora, ve. Este pequeño cuadradito o determinante 2×2, ¿correcto? Y esto lo vas a colocar acá con el signo positivo. O sea, va a ser, ahí está, ahí está. ¿Lo puedes ver? Te quedó el menos 3, el 5 y el 2. Ahí está. Pero como tapaste el i, le multiplicas el vector unitario i. Se acabó. Ahora, ¿qué sigue? Menos. Le tapamos, correcto, menos, ahí está. Tapamos lo que está por debajo de j y lo que está a los costados de j. O sea, abajo y a los costados. Y me queda 2, me queda el 5 que está aquí a la esquina, me queda el 1 que está aquí abajo y el 2 que está también aquí. Y lo puedes ver en esta pequeña determinante, mira, 2, 5, 1, 2. Pero como tapamos j, le vamos a colocar por el vector unitario j. Ahora, ¿qué sigue? Sigue otra vez más. Le ponemos más. Ahora me toca acá. Tapamos lo que está por debajo de k y lo que está al costado de k. ¿Correcto? Y me queda esta pequeña determinante 2×2. Mira, ahí está. 2, menos 3, 1 y 5. Ahí está. Muy bien. Pero como tapamos k, lo multiplico por el vector unitario k. Y ya está. Ya tengo prácticamente todo resuelto. Ahora hay que saber cómo se opera esta determinante 2×2, que es de manera muy rápida y sencilla. Mira, aquí lo voy a colocar ya operado, pero te voy a explicar cada término. Mira, aquí este menos 3 y este 2 están que se multiplican. ¿Qué quiere decir? Que acá el menos 3 por este 2 lo vas a multiplicar. Luego vas a restarle, correcto, el producto de la otra diagonal, o sea 5×5. Nada más. Y todo por i. Ahí está. Igual la otra determinante. Primero multiplicas 2×2. Ahí está. Ahí está. Luego le vas a restar 1×5. 1×5. Ahí está. Ahí está. Y todo por j, pues, ¿no? No olvides los signos. Ten cuidado con los signos más que todo. Porque al final puede ser que te quede un negativo. Y por ser negativo se vuelve positivo, ¿no? Vamos a ver qué pasa después. Aquí toca más. Ahí está el más. Ahí tengo 2×5. 2×5 está aquí, mira. Ahí está. Correcto. Menos. Ahora 1 por menos 3. 1 por menos 3. Ahí está. Y todo obviamente por el vector unitario acá. Y esto de acá, creo que todos sabemos operar. Menos 3 por 2, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 5 por 5 es 25. Ahí está. Menos, aquí está el menos, mira, no te olvides, ¿ah? 2 por 2 es 4. Menos, ahí está. 1 por 5 es 5. Ahora aquí, 2 por 5 es 10. Menos, aquí tengo 1 por menos 3. Me da menos 3. Pero con este negativo se vuelve positivo, o sea, más 3.
Recuerda que menos por menos es más. Ahí está. Bien. Ahora seguimos operando. Ahí te queda menos 6 menos 25 es menos 31. ¿Correcto? Acá te va a quedar 4 menos 5 es menos 1. Otra vez menos 1 por menos es más. Y me queda más 1. Ahí está. Bien. Aquí me queda 10 más 3. Sería 13. Y esta sería la respuesta. O sea, el producto vectorial de estos dos vectores que ves acá, m y n, me va a dar menos 31i más j más 13k. Esta es la forma algebraica. Si quieres, tú calcula el módulo para saber cuánto vale el área formada por el paralelogramo generado por estos dos vectores. Y obviamente te va a quedar una cantidad numérica, ya sea, no sé, acá creo que te queda con raíz cuadrada, no sé, ya tú lo calculas, pues, ¿no? Eso de ahí te dejo como chamba para ti. Bien, ahora pasamos al segundo método. El segundo método es la regla cíclica. Bien, de igual manera hay que saber unas pequeñas propiedades. Aquí te voy a colocar la terna cartesiana, pero ya no te voy a colocar x, y, z. Te voy a colocar de frente los vectores unitarios y jk. Ya sabes perfectamente que los vectores unitarios son perpendiculares entre sí, ¿correcto? Es decir, y y generan un plano, pero el vector k es perpendicular a este plano generado por ij. De igual manera, k con j generan un plano, pero el vector i es perpendicular al plano formado por k y j. ¿Sí me dejo entender? Nada más, hay que tener en cuenta eso. Y si te das cuenta, es algo similar con lo que hablé acerca del producto vectorial para poder determinar la dirección y sentido del vector. Entonces, de la siguiente manera, vamos a hacer esto, mira. En primer lugar, vamos a colocar flechitas en sentido antihorario. Ahí está, o sea, IJ, luego de JK y luego de K a I. Muy bien. Y le colocamos la X del producto vectorial. ¿Correcto? Si te dabas cuenta, en el producto escalar se usaba un puntito, ¿no? En cambio, en el producto vectorial se le pone una X. Por eso también se le llama producto cruz. O producto X, ya depende de ti. Es la pequeña diferencia nada más con el producto escalar, pues, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué significa que haya colocado estas flechas? Quiere decir que si tú multiplicas y x, j, o sea, vectorialmente, y con j me va a dar un vector perpendicular, correcto, que va a ser k. Ahí lo puedes ver, mira, y por j me da k. Excelente. Si multiplico j por k, me va a dar i. Ahí está, ¿ve? J por k me da i. Y si multiplico k por i, ¿qué me va a dar? J. Muy bien. Y así de sencillo estamos multiplicando vectores. ¿Qué más tenemos que saber? Allá pues, si ya operé en sentido antihorario, o sea, en el sentido de las flechas, ahora falta operar en sentido contrario. Quiere decir, a ver, vamos a ver, por ejemplo, j por i. Si multiplico j por i, me va a dar k, pero en sentido contrario, o sea, negativo. De igual manera, si multiplico k por j está en sentido contrario, me va a dar i, pero negativo. Ahí está, ¿no? Menos i. Y, obviamente también, si multiplico i por k, me va a dar en sentido negativo, en sentido contrario al j, o sea, menos j. Excelente. ¿Qué más tengo que saber? Ya lo último ya. Debido a que el producto vectorial es igual al módulo por el seno del ángulo, lo que hemos visto anteriormente calculando el área del paralelogramo, ¿qué pasa si los vectores son iguales? Si los vectores son iguales, ¿correcto? El ángulo que forman entre ellos vale 0. Y al ser 0, si tú reemplazas, por ejemplo, acá en la propiedad, mira, vamos a regresar ya. Si tú reemplazas en la propiedad y tú pones i con i, te va a quedar módulo, que tú ya sabes que vale 1, por el seno del ángulo, en este caso va a ser 0, pero el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Y automáticamente cuando los vectores son iguales, el producto vectorial se va a anular, te va a dar 0. Pero aquí estamos calculando el módulo, que quiere decir que el vector operado, el vector resultado, te va a dar un vector nulo. Y a ese vector nulo se le conoce como vector 0. Y aquí lo puedes ver, mira. Vamos a regresar, ahí está. Ahí está. Si tú multiplicas i con i, te va a dar automáticamente el vector nulo 0. ¿Qué significa? 0i más 0j más 0k. Nada más. De igual manera, si multiplicas j con j y k por k, como son iguales, son paralelos, te va a dar el vector 0. Obviamente también pasa con vectores antiparalelos. En resumen, sería para vectores colineales. ¿Correcto? Colineales. Bien.
Una vez que ya tenemos eso, volvemos a los vectores. Ahí está, m y n, ¿correcto? Puedes regresar el video para que veas que son iguales, son los mismos vectores, ¿correcto? Ahora, vamos a operar de la siguiente forma. Mira, no te asustes, ¿ya? Mira lo que voy a hacer. Este 2i, que es, bueno, está en el vector m, este 2i va a multiplicar a todos estos vectores que tengo aquí. A todos, ¿correcto? Va a multiplicar al i, luego al 5j y luego al 2k. Esto de acá sería la regla distributiva del producto, pues no es matemáticas. Sería 2i por i. Ahí está, ¿lo ves? Ahí está. Luego 2i por 5j. Ahí está. Luego 2i por 2k. Ahí está. Y una vez que acabas con el 2i, te toca ahora con el menos 3j. Muy bien. El menos 3j de igual manera va a agarrar con todos, pero no. Ahí está. Sería menos 3j por i. Ahí está. Sería menos 3j por 5j. Ahí está. Sería menos 3j por 2k. Ahí está. Y finalmente el 5k sería 5k por i. Ahí lo puedes ver abajo. 5k por 5j. Ahí lo puedes ver abajo. Y 5k por 2k. Ahí está. Y lo demás es completamente sencillo. ¿Por qué? Porque acá, si te das cuenta, estoy multiplicando i por i. ¿Qué significa? Que me va a dar 0. O sea, todo este resultado lo anulo y ya no me sirve. Sigo. Acá tengo 2 por 5. 2 por 5 es 10. ¿Sí o no? Pero, adicionalmente, multiplica i por j. ¿I por j qué te va a dar? Te vas para acá arriba. Ahí está. O te vas al gráfico, ya depende de ti. I por j te va a dar k. Positivo. ¿Qué quiere decir? Que 2i por 5j te va a dar 10k. Muy bien. Y así voy a hacer para todos los vectores. Ya uno más. 2 por 2, 4. I por k, aquí está, ve. I por k es menos j. Te va a quedar menos 4j. Entonces, si lo puedes ver acá, ahí está, ve. 10k menos 4j. Aquí te va a quedar menos, correcto, menos 3. Pero j por i, ¿cuánto vale? J por i es menos k. Pero menos k por menos 3 te va a dar más 3. Ahí lo puedes ver. Bueno, acá se me fue el doble más, es lo de menos, más 3. Muy bien. Luego te va a quedar menos 3j por 5j. Pero esto de acá, j por j, es nulo, ya no te sirve. Luego te va a quedar menos 3 por 2, es 6. Pero j por k, aquí está, j por k es i. O sea, te va a quedar menos 6i. Ahí lo puedes ver el menos 6i. Luego acá te queda 5k por i. Ahí te queda el 5. Pero k por i, ¿qué es? K por i, acá está, ve, acá está, es j. Te va a quedar 5j. Y finalmente 5 por 5 es 25, ahí lo puedes ver, pero k por j, ¿dónde está k por j? Aquí está el k por j, es menos i. Te va a quedar menos 25i. Y eso está representado acá. Pero al final te queda no este k por k, que es 0, así que no lo colocas, déjalo ahí. Y este sería tu resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ordenar, sumar, operar. Bonito, no tengo que agruparlo, primero i, luego j y luego k, y me va a quedar la respuesta que me está pidiendo el problema. Bien, acá te queda, primero en i ya, primero en i, menos 25i menos 6i es menos 31i. Ah, bacán. Más 5j menos 4j es más j. Ah, bacán. Más 10k más 3k, ¿cuánto es? Más 13k. Ah, bacán. La respuesta va a ser lo mismo que me salió con el método anterior. Menos 31i más j más 13k. Y esa sería la respuesta. Y obviamente aquí acabaríamos el video. Si te has dado cuenta, no ha estado complicado. Es cierto, le he extendido el video mucho porque ya sabes que me gusta detallar. Y lo hago con el fin de que tú entiendas bien. Así sea una mínima operación, una suma, una resta, para que lo entiendas, porque el público es en general. A veces lo ven alumnos que están, por ejemplo, en primero de secundaria y obviamente todavía les falta conocer algunas partes de matemática, entonces yo lo trabajo de manera para todos, ¿ok? Así que hasta ahí sería la parte de vectores. Quizá ya más adelante empiece a subir, no sé, el triple producto escalar. Ya depende de cómo estén mis tiempos. Y también voy a subir videos de problemas resueltos para que tú lo puedas observar. También exámenes de admisión. Es más, en los comentarios también trata de dejar qué temas te gustaría que trabaje o con cuáles quieres que empiece. Pues no puedo acá saltarme si gustas energía a un tema posterior. Yo empecé con el tema de vectores porque es fundamental para poder entender toda la parte física en general, pues, ¿no? Y aparte esto lo vas a ver en el primer ciclo en la universidad, en lo que se le llama geometría analítica vectorial. Es un curso muy importante, no es complicado, solamente hay que entender los conceptos y saber
en este caso, cómo operar o cómo te gustaría a ti operar, pues, ¿no? Al final hay varias formas, hay varias reglas que tú puedes seguir. Y bueno, también te invito a pasarte por mi página de Facebook para que sepas los temas que voy a estar trabajando los próximos días. Asimismo, a mi canal de YouTube para que también no te pierdas ningún nuevo contenido. Y también algunos videos cortos que subo a mi cuenta de TikTok. Y bueno, hasta el video de hoy, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.